la tierra de las mujeres hermosas. En el territorio de Pakistán, donde las majestuosas montañas del norte conectan la meseta de Asia Central con el valle del río Indo, la belleza de sus mujeres parece ser la cristalización perfecta de la naturaleza y del intercambio cultural. En la región noroeste, la piel clara, la figura alta y delgada y la nariz esbelta reflejan la influencia genética de antiguas rutas comerciales. Mientras tanto, por toda la llanura del Punjab y de Sindh, la piel de tono marrón cálido, suave, irradia un encanto puro. Sus ojos grandes y redondos, que desprenden una inocencia agradable, aluden a los relatos antiguos de Urawaldi, haciendo que cualquiera que llegue a este lugar no pueda olvidarla. El traje salwar kameez, con pantalones anchos y fluidos y una túnica larga y elegante, acompañado de un dupatta de colores, que actúa tanto como accesorio como delicado toque final, otorga a la mujer pakistaní una belleza sencilla pero refinada. Este atuendo nacional no solo cubre el cuerpo, sino que también encierra un orgullo cultural y el anhelo de ser respetadas en una sociedad profundamente patriarcal. A pesar de ello, las mujeres de esta región continúan esforzándose por superar las barreras. La tasa de alfabetización femenina alcanzaba apenas el 49,6% en 2022, muy por debajo del 72% en los hombres. Y en muchos lugares la violencia doméstica sigue siendo encubierta. Sin embargo, en ciudades como Lahore, el programa Women on Wheels ha formado a más de 6.600 mujeres para conducir motocicletas, abriendo la puerta a la libertad de movimiento y al empoderamiento personal. Además, Pakistán se enorgullece de ser el primer país de mayoría musulmana en elegir a una mujer como primera ministra, Benazir Bhutto, quien lideró la nación en 2 ocasiones, de 1988 a 1990 y de 1993 a 1996, inspirando esperanza en generaciones de mujeres. En Pakistán, la belleza no reside únicamente en el rostro o en las curvas del cuerpo, sino que brilla a través de la perseverancia, el conocimiento y el anhelo de superación, convirtiendo a esta tierra de mujeres hermosas en una historia inspiradora. Si te encanta la belleza de las mujeres pakistaníes, no olvides comentar con el número 6 aquí abajo. Top 2 de las ciudades más contaminadas del mundo. La ciudad de Lahore, capital del este de Pakistán con más de 13 millones de habitantes, se enfrenta a una de las crisis de contaminación del aire más graves del mundo. Muchos comparan que respirar aquí un día equivale a fumar un paquete de cigarrillos. La infraestructura de transporte, poco desarrollada, no ha podido seguir el ritmo del crecimiento demográfico y del parque vehicular. Actualmente circulan unos 6,2 millones de vehículos, de los cuales 4,2 millones son motocicletas de 2 ruedas, lo que provoca atascos continuos en las horas punta y un aumento constante de las emisiones. El polvo cubre todos los rincones, desde los letreros y tiendas hasta los coches, obligando a los comerciantes a limpiar sus productos constantemente solo para reducir la capa de suciedad. El índice de partículas finas PM2,5, compuesto por partículas de 2,5 micrones o menos, en Lahore, se mantiene de media en torno a los 300 UM3 y a veces llega hasta los 400 UM3, al menos 16 veces por encima del valor de 20-25 UM3, recomendado por la Organización Mundial de la Salud para un aire limpio. Un nivel de PM2,5 superior a 50 ya se considera no seguro, pero en Lahore esa cifra se multiplica entre 6 y 8 veces, lo que llevó a la OMS a emitir advertencias. Usar mascarilla de doble capa al salir, mantener las ventanas del hotel cerradas y abstenerse completamente de hacer ejercicio al aire libre. El impacto en la salud de la población es catastrófico. Al menos 128,000 personas mueren cada año por enfermedades respiratorias como asma, bronquitis y cáncer de pulmón. Se estima que los datos reales son mucho mayores. Los niños tosen con frecuencia, los asmáticos apenas pueden sobrevivir a largo plazo, y a veces, las escuelas deben cerrar cuando el índice de contaminación alcanza el nivel de alarma 400, interrumpiendo tanto la educación como los negocios.
Muchos residentes prefieren seguir usando mascarilla incluso después de que la pandemia remitiera, porque vivir en Lahore es mucho más peligroso que cualquier epidemia. Esta situación conlleva además consecuencias en la esperanza de vida. Los habitantes de Lahore viven de media 7 años menos que el promedio mundial. Si la esperanza de vida ideal fuera de 70 años, ellos apenas llegan a los 60 respirando ese aire asfixiante. La falta de zonas verdes en una ciudad industrial, donde se concentran algunas de las plantas químicas más grandes de Pakistán, agrava aún más el problema, puesto que el humo, el polvo y los gases tóxicos de las chimeneas caen directamente sobre las calles. Lahore no solo es la capital cultural de Pakistán, sino también la ciudad más polvorienta del mundo, una experiencia que no deja indiferente a nadie. Carrera de toros salvajes sobre tabla de madera. En la región rural de Sindh, al sur de Pakistán, existe un deporte popular muy singular: la carrera de toros salvajes sobre tabla de madera, también conocida como bull race o bulla racing. Esta actividad tradicional se organiza tras la cosecha, como parte de las festividades agrícolas locales. La carrera se desarrolla en un camino de barro y agua de unos cientos de metros. Cada equipo consiste en 2 toros corpulentos, que arrastran una tabla de madera plana, o bien, un toro tira de un carro rudimentario. El conductor, normalmente un agricultor, se coloca de pie sobre la tabla, maneja las riendas y dirige a los toros con su voz para que corran hacia adelante. Lo sorprendente es que la velocidad puede alcanzar los 50 km/h, mientras el conductor debe mantener el equilibrio sobre la tabla que vibra, deslizándose a toda velocidad por el camino polvoriento como si fuera esquí acuático. Solo los toros más fuertes, ágiles y acostumbrados al ruido son seleccionados para la competición principal. Antes de participar, reciben un entrenamiento exhaustivo y cuidados especiales. Dieta personalizada, entrenamientos diarios de carrera, baños, masajes e incluso sesiones de música para habituarse al estruendo. No hay grandes premios, ni escenario ni publicidad ostentosa, pero cada carrera atrae a cientos de habitantes y turistas que acuden a animar. Los vítores, el golpeteo de los cascos y el polvo en suspensión crean un ambiente vibrante y emocionante. Este deporte no solo es una prueba de velocidad, sino también un símbolo cultural donde se celebra el trabajo, la tradición agrícola y la alegría sencilla en medio de una vida dura. Las carreteras más peligrosas del mundo. A los pies de algunas de las montañas más imponentes del mundo, Pakistán alberga carreteras tan peligrosas que quitan el aliento. Estos caminos no son aptos para los débiles de corazón, pero son la vía esencial que conecta las zonas remotas del país. Una de las más famosas es el desfiladero de Fairy Meadows, situado al pie del Nanga Parbat, la 9ª cumbre más alta del planeta. Esta ruta es tan estrecha que apenas permite el paso de un solo vehículo, carece de barandillas y discurre junto a un precipicio abismal. Un error al volante puede desencadenar una tragedia. Sin embargo, la majestuosidad del paisaje atrae a miles de aventureros cada año. A continuación, la autopista del Karakorum, que une Pakistán con China. Es la carretera asfaltada más alta del mundo y atraviesa montañas cubiertas de nieve y terrenos escarpados. En invierno, las intensas nevadas, los desprendimientos de tierra y los aludes hacen que la circulación sea extremadamente peligrosa. Además, existen otras rutas como la Skardu Road o las vías del Gilgit-Baltistán, donde los vehículos avanzan centímetro a centímetro, entre una niebla densa y curvas cerradas de peligro extremo. A pesar del riesgo, estas carreteras son parte indispensable de la vida local y un testimonio vivo de la valentía y la resistencia del ser humano frente a la dureza de la naturaleza. Problemas de higiene y medio ambiente. Pakistán se enfrenta a una grave crisis ambiental y de saneamiento, especialmente en grandes ciudades como Karachi, Lahore o Rawalpindi. Una de las imágenes más comunes en las calles es la de residuos domésticos amontonados en las aceras y la calzada, a veces a lo largo de cientos de metros,
sin la presencia de contenedores públicos ni un sistema de recogida eficaz. Esta situación no solo afea el paisaje urbano, sino que amenaza gravemente la salud pública. Muchos puestos ambulantes y vendedores de comida callejera operan en condiciones insalubres. Los alimentos se exponen al aire libre, sin protección, al sol intenso, al polvo y a las emisiones de los vehículos. Según una encuesta del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, hasta el 60% de la población urbana de Pakistán tiene contacto frecuente con alimentos que no cumplen las normas de higiene. Además, la convivencia de animales salvajes y domésticos en entornos insalubres es otra gran preocupación. Muchos perros, gatos y sobre todo, burros, el medio de transporte habitual en las zonas periurbanas, están desnutridos, débiles y se ven obligados a alimentarse de basura para sobrevivir. La proliferación de aves rapaces, como milanos, que sobrevuelan y descansan en vertederos, muestra claramente el desequilibrio de un ecosistema en crisis. Según datos del Banco Mundial, Pakistán genera alrededor de 3,9 millones de toneladas de residuos urbanos al año, pero solo un 50% se recoge y gestiona adecuadamente. La falta de inversión en infraestructuras medioambientales, la escasa conciencia ciudadana y la deficiente supervisión de las autoridades locales agravan el problema. Sin soluciones urgentes y coordinadas, tanto del gobierno como de la población, el saneamiento y el medio ambiente en Pakistán corren el riesgo de derivar en una crisis integral de salud, economía y sociedad en un futuro próximo. ¿Tráfico y ruido? Pakistán afronta una crisis de tráfico urbano y de contaminación acústica muy grave, sobre todo en ciudades como Karachi, Lahore e Islamabad. Cada día, más de 6 millones de vehículos se agolpan en calles estrechas, de los cuales 4,2 millones son motocicletas. El rugido constante de los motores y el claxon incesante se combinan en una cacofonía interminable. Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, los niveles de ruido en los principales cruces de Karachi oscilan entre 85 y 100 decibelios, muy por encima del límite seguro de 70 dB. El aire está cargado de polvo. Cada acelerón levanta nubes de partículas que surgen de los baches y las calles en mal estado, fruto de años de abandono. En las horas punta, los cruces sin semáforos se convierten en remolinos de caos, donde el claxon sustituye a las normas de tráfico y solo el más audaz pasa primero. Los peatones dependen de gritar, agitar la mano o confiar en la suerte para cruzar. El tráfico pakistaní no se reduce a motos y coches. Es habitual ver tuk-tuks tambaleantes, carros tirados por burros y carruajes circulando entre la multitud. Esta mezcla de vehículos modernos y tradicionales dificulta aún más la regulación del tráfico. Así, cada día en las grandes urbes, la población vive una sinfonía de ruidos, sin melodía ni ritmo. Solo caos sonoro que desgasta el ánimo, genera estrés y multiplica el riesgo de accidentes. Islamabad, la segunda capital más hermosa del mundo. ¿Te has preguntado qué país tiene la segunda capital más hermosa del mundo? Según la lista de nominaciones de Top 10 Finds, Londres ocupa el primer puesto y, justo detrás, la capital de Pakistán, Islamabad. De hecho, para muchos viajeros internacionales, Islamabad es la favorita. No es el deslumbrante París ni el moderno Tokio. Es Islamabad, una ciudad que pocos mencionan, la que se ha ganado un lugar en el mapa mundial como símbolo de armonía entre la arquitectura, la naturaleza y la planificación urbana contemporánea. Construida en la década de 1960 para reemplazar a Karachi como capital, Islamabad no es solo un centro administrativo, sino también la prueba de la visión estratégica y el fino gusto estético de los urbanistas pakistaníes. Con la asesoría del arquitecto griego Konstantinos Doxiadis, maestro de la planificación urbana, Islamabad se organiza en sectores claramente definidos: residencial, gubernamental, diplomático, educativo, todos entrelazados por redes de frondosos árboles, amplias avenidas limpias y un entorno natural imponente. Islamabad se extiende al pie de las colinas Margaya, la última estribación del Himalaya, donde el aire es puro,
el clima templado y la biodiversidad rica, creando un ecosistema urbano excepcional. El Parque Nacional Margalla Hills actúa como un gran telón verde que abraza la ciudad, albergando más de 600 especies de plantas y cientos de aves raras. En pleno corazón urbano, el lago Rawal se convierte en un espejo gigante que refleja la tranquilidad, un lugar ideal para residentes y visitantes. No podemos dejar de mencionar la Mezquita Faisal, una de las mezquitas más grandes y singulares del mundo, con su arquitectura moderna fusionada con el estilo de tienda beduina tradicional, símbolo de la combinación entre el legado cultural y el espíritu innovador. Además, Islamabad ofrece otros puntos de interés como el Museo Lok Birsa, Pir Sohawa, el Zoológico de Islamabad, el Museo Nacional de Historia de Pakistán y el Centro Comercial Centaurus. La mayoría de sus habitantes pertenece a la clase media y al sector intelectual, famosos por su cortesía, discreción y elevado nivel educativo. El inglés y el urdu se usan cotidianamente. Sin embargo, la ciudad aún afronta retos, sobre todo en sus periferias, donde persiste el vertido de basura y la falta de infraestructuras de gestión de residuos. Aún así, comparada con otras capitales densamente pobladas y contaminadas de la región, Islamabad destaca por su perfecta conjunción de naturaleza, planificación urbana y calidad de vida. ¿Qué es lo que más te impresiona de la capital Islamabad? Comenta abajo y prepárate para descubrir más datos fascinantes que aún están por venir. Te garantizo que la próxima curiosidad sobre Pakistán no te defraudará. Conflicto fronterizo. Pakistán, India. La frontera. Pakistán, India es una franja de tierra tan tensa como una cuerda de violín, cuya raíz se remonta a la partición de la India en 1947, cuando la región de Jammu y Cachemira, con mayoría musulmana, quedó en un limbo de gobierno autónomo, y pronto se vio inmersa en la disyuntiva de unirse a la India o a Pakistán. En octubre de ese mismo año, guerreros tribales cruzaron montañas escarpadas e invadieron el valle de Cachemira, dando inicio al primer enfrentamiento entre las dos naciones recién creadas. Desde la guerra de 1947 hasta los choques de 1965, 1971 y los frecuentes bombardeos a lo largo de la línea de control, lo sé, en los años 2000. Esa frontera no ha conocido la paz. Más recientemente, a mediados de mayo de 2025, tras un atentado terrorista en Pahalgam que causó al menos 26 muertos, India lanzó la Operación Sindoor, una serie de ataques aéreos y lanzamientos de misiles en territorio pakistaní, desencadenando 4 días de combates intensos, en los que ambas partes proclamaron la victoria y se acusaron mutuamente de elevadas bajas civiles. Imágenes satelitales mostraron escombros en campos de entrenamiento y aldeas, mientras en redes sociales circulaban amenazas de ampliar la represalia, lo que forzó a la comunidad internacional a mediar y acordar un alto el fuego interino vigente desde el 10 de mayo de 2025. El conflicto fronterizo Pakistán-India no es solo una guerra por territorios, sino también un símbolo de odios históricos entretejidos con religión y política, siempre latente como una mecha que nunca se extingue entre dos potencias nucleares. Fairy Meadows. Hay una ruta por la que, al poner un pie sobre ella, muchos susurran una oración, no por superstición, sino por el escalofrío que provoca cada curva suspendida en el vacío. Es el camino hacia Fairy Meadows, un lugar descrito como un paraíso terrenal, pero también una de las rutas más peligrosas del mundo. Fairy Meadows se encuentra en Pakistán, justo a los pies del Nanga Parbat, la 9ª cumbre más alta del planeta, con 8.126 metros de altitud. Para llegar, debes atravesar la ruta de la muerte en un jeep. El camino apenas tiene el ancho de un vehículo, se ajusta al filo de la montaña y, abajo, el abismo se abre de par en par. Al cruzarse con otro coche, el conductor dispone de apenas unos metros para ceder el paso. Un pequeño error puede detener el pulso. Cada rueda parece agarrarse a fragmentos de roca precarios. Muchos tramos se sostienen con muros de piedra improvisados o puentes de madera endebles.
No es un trayecto para conductores noveles. Solo quienes cuentan con un permiso especial y experiencia en situaciones límite se atreven a maniobrar aquí. El viaje dura aproximadamente 1 hora y 30 minutos. Tiempo suficiente para olvidar cuánto llevas conteniendo la respiración. Al llegar al pie de la montaña, debes elegir o bien caminar 4 o 5 horas o contratar un caballo para continuar hasta Fairy Meadows, a más de 3.300 metros de altura. El trayecto es exigente, pero la recompensa es un paisaje de ensueño. En primavera, el cielo es cristalino. De noche, el termómetro puede bajar a 0 decúnades y el viento susurra entre los pinos, helado y sobrecogedor. Pero aún no es el final. Para alcanzar el campamento base al pie del Nanga Parbat, necesitas otras 3 horas de travesía. Cruzar la nieve y afrontar la imponente pared rocosa te hará entender por qué este lugar deja a tantos boquiabiertos, anonadados por una belleza que excede toda imaginación. Fairy Meadows no solo atrae a amantes de la naturaleza, sino que es un verdadero desafío para aventureros y exploradores. Una excursión arriesgada, pero que promete recuerdos imborrables. Deja el número 9 si quieres vivir esta experiencia inolvidable. Pero el paisaje es solo una parte. En Pakistán, hay temas que jamás debes mencionar. ¿Quieres saber cuáles? Descúbrelo a continuación. Temas tabú en Pakistán. En el seno de una sociedad moldeada por la religión, el honor y tradiciones arraigadas desde hace siglos como la de Pakistán, hay temas que no solo son tabú culturalmente, sino que también pueden llevar a enfrentarse a la ley o, peor aún, al rechazo social. Los temas tabú en Pakistán no son meros límites lingüísticos, sino zonas prohibidas, ligadas a un contexto histórico, de creencias y sistemas de valores característicos, cuya sola mención obliga a cualquiera a considerar sus posibles consecuencias. Uno de los tabúes más dolorosos aquí son los problemas que causan daño físico y psicológico a los miembros de la familia. Aunque no son un secreto, su discusión pública es muy escasa. Ambos géneros sufren esta situación, pero parece que las mujeres cargan con las peores consecuencias, especialmente porque la mayoría de los casos denunciados se desechan rápidamente. Las víctimas femeninas tienden a guardar silencio y su voz rara vez es escuchada cuando sucede algo así. Mientras tanto, el divorcio, un recurso legal de liberación, se considera una humillación en este país musulmán. Aunque el número de mujeres que solicita el divorcio va en aumento en Karachi, la sociedad las etiqueta como traidoras de los valores familiares. El origen de este problema radica en la creencia de que hombres y mujeres deben cumplir roles específicos, la mujer en casa y el hombre como pilar del hogar. Asimismo, las personas de la comunidad LGBT en Pakistán siguen enfrentando muchas barreras para vivir su identidad. No tienen derecho al amor, al matrimonio, ni siquiera a existir abiertamente. Incluso el ciclo menstrual, algo natural en el cuerpo de las mujeres, no se discute de forma cómoda y abierta. Las mujeres compran toallas sanitarias en silencio, ocultándolo casi como un pecado. De igual modo, los contenidos relacionados con la salud reproductiva y la educación sexual son totalmente eludidos. A nivel mundial, muchos expertos opinan que es necesario incorporar algún tipo de educación sexual en las escuelas o campañas públicas para proteger a los más jóvenes. Sin embargo, este diálogo está prácticamente prohibido en Pakistán. Tristemente, la mayoría de las comunidades del país critica estas conversaciones por considerarlas anticuadas. Y esto no es todo. Temas que en otras partes del mundo son normales pueden ser tabú en Pakistán, tales como la salud mental, la dote, las bebidas alcohólicas, los derechos de la infancia, la religión, el Estado o el ejército. Al escuchar esto, ¿qué te parece Pakistán? Si conoces algún otro hecho sobre este país, déjalo en los comentarios. Y no detengas el vídeo aquí, aún hay datos interesantes esperando a que los descubras. Festival Chilam Joshi. Chilam Joshi es uno de los festivales más singulares del pueblo Kalash, una minoría que vive aislada en el valle de Kalasha, en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, Pakistán.
El festival se extiende de 3 a 4 días y marca el inicio de la primavera en la cosmovisión de los Kalasha. Se reúnen para orar por la prosperidad de su ganado y alabar a su deidad protectora, Goshidai. Pero no es solo una ceremonia, es un puente entre el ser humano, lo divino y el amor. No solo hay plegarias, Chilam Joshi también es la ocasión de los encuentros predestinados. Hombres y mujeres se unen en danzas colectivas y si sienten afinidad, pueden elegirse públicamente ante la comunidad. Tras el festival, las parejas hechas se anuncian por su nombre, como un proclamado «Nos hemos elegido». El canto y el baile son el corazón de la fiesta. Las mujeres lucen nuevos vestidos tradicionales y gorros bordados con cuentas de colores, mientras los hombres siguen el compás de tambores ancestrales. Cada uno de los valles, Bumburet, Rumbur y Birir, celebra su propia versión, aunque Bumburet recibe más visitantes por su mayor accesibilidad. Los tonos tradicionales, con el retumbar de los tambores, parecen despertar el bosque entero. Con el paso de los años, el festival ha ido cambiando. Según estudios antropológicos, Chilam Joshi se ha convertido en una ventana cultural donde los Kalasha exhiben su identidad ante el mundo. Ha aumentado el turismo y la economía local se ha dinamizado. Pero en el fondo, el festival sigue siendo el vínculo que conserva sus raíces y su fe. La tribu Kalash, donde las mujeres son tan libres como en Occidente. En medio de los valles remotos de la cordillera del Hindu Kush, en la frontera de Pakistán con Afganistán, existe una comunidad minoritaria, los Kalash, cuya forma de vida sorprende a cualquiera. Es un lugar donde las mujeres tienen la libertad de elegir su propio destino, incluso de huir de un matrimonio si buscan un nuevo amor. Mientras la mayoría de las mujeres en Pakistán se enfrentan a barreras tradicionales, religiosas y sociales, las Kalash pueden casarse por amor y divorciarse si no son felices. Participan libremente en festivales, cantan y bailan. Actividades que en muchos otros lugares de Pakistán podrían considerarse inapropiadas. Según Al Jazeera y la BBC, la población Kalash ronda los 4,000 individuos, distribuidos principalmente en 3 valles, Bumburet, Rumbur y Birir, en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa. La leyenda afirma que los Kalash descienden de los pueblos del Cáucaso, con piel clara y ojos brillantes, fruto de su ascendencia de Alejandro Magno. Su aspecto contrasta vivamente con el de sus vecinos pastunes y ko. En la sociedad Kalash, las mujeres no llevan velo, no son forzadas al matrimonio ni excluidas de la vida cultural. Al contrario, ocupan el centro de festivales como Chilam Joshi o Uchal, donde visten ropas coloridas y expresan sus emociones con total libertad. Algunas llevan pequeños tatuajes en mejillas, frente y barbilla, y suelen lucir el cabello largo y trenzado. Además, las mujeres Kalash tienen derecho a heredar bienes, un privilegio poco común en gran parte del sur de Asia, y voz en las decisiones familiares. En caso de divorcio, una mujer puede volver a casarse legalmente de manera transparente, a veces ganándose el respeto de ambas familias. Esto ha llevado a antropólogos y periodistas a describir a los Kalash como una sociedad matriarcal oculta en el corazón de Pakistán. Asimismo, las fugas de novias, cuando una mujer se escapa a escondidas para casarse sin el consentimiento de sus padres, son frecuentes en el Valle Kalash. En esas ocasiones, el pretendiente no solo debe pagar la dote a la familia de la novia, sino también devolver al primer marido la dote que él ya había entregado antes de la boda. A diferencia de algunas culturas vecinas, hombres y mujeres, Kalash conviven y se relacionan libremente en público. No obstante, durante la menstruación, las chicas y mujeres son enviadas al Bashaleni, un edificio comunitario donde permanecen hasta que se considera que han recuperado su pureza, y allí también deben dar a luz. Sin embargo, la vida de los Kalash no está exenta de desafíos. Rodeados por comunidades de mayoría musulmana, sufren presiones constantes para convertirse y asimilarse. A pesar de ello, hoy los Kalash siguen siendo un símbolo de la diversidad cultural,
un testimonio vivo de uno de los pocos espacios de libertad donde las mujeres pueden vivir según su propia voluntad. Matrimonio por amor no aceptado en Pakistán. Puedo sobrevivir sin visión, pero no puedo vivir sin amor. Compartió Abdul Baki, un joven pakistaní con el diario RFRL, al recordar el dolor físico que le infligieron sus propios familiares en mayo de 2018. Y la razón de fondo de esta historia no fue otra que él quería casarse con la mujer que amaba. En 2020, Abdul Baki perdió la vista de forma permanente tras ser agredido con una cuchara por sus padres y hermanos en su casa del suroeste de Pakistán. Antes de aquello, él había manifestado su deseo de casarse con una joven con la que hablaba por teléfono desde hacía 3 años. Aunque Baki pidió el permiso de la madre de la chica y todo parecía ir bien, su padre se opuso argumentando que ella era inmoral. El hombre relató además que un hermano menor, de 18 años y recién llegado de combatir como miliciano talibán en Afganistán, lo atacó físicamente. Ese hermano declaró que Baki era un infiel, porque su relación con aquella mujer era anti-islámica. Cuando las fotos de las heridas de Baki y los detalles terroríficos de lo ocurrido comenzaron a circular en Facebook, el pueblo pakistaní se indignó. La escalofriante historia de Baki demuestra que las mujeres no son las únicas víctimas de los crímenes de honor en Pakistán. Se trata de un flagelo que incluye ataques con ácido, ceguera inducida y homicidios perpetrados por familiares acusados de mancillar el honor de la familia. El matrimonio forzado, o arreglado, sigue siendo habitual en la sociedad pakistaní. Normalmente, se arregla el matrimonio de una chica desde que nace, de modo que al crecer no tiene voz ni voto en ese asunto. Esto sirve para que la familia mantenga su honor y evite el juicio de la comunidad. Además, en algunos casos, se casa a las muchachas jóvenes para asegurar una dote elevada. Algunas son maltratadas y otras quedan obligadas a obedecer mientras se las desprecia. El matrimonio por amor es tan raro en Pakistán que quienes lo persiguen son considerados una vergüenza. Desde el punto de vista legal, el matrimonio por amor es legal en Pakistán según el decreto de la Ley de Familia Islámica de 1961. Esta ley garantiza el derecho a casarse por propia voluntad y con el consentimiento de todos. Llegados a este punto, muchos se preguntarán, ¿acaso el Islam no permite el matrimonio por amor? Aquí podemos responderles que sí. El Islam autoriza casarse por amor, con el cambio de valores sociales. El matrimonio por amor está en aumento en este país. No obstante, la tradición de los matrimonios concertados lleva generaciones arraigada. Aunque algunas familias lo apoyan, muchas otras lo rechazan firmemente por sus normas culturales y sociales. Pakistán fue centro de la Ruta de la Seda. Pocos imaginan que el territorio que hoy es Pakistán desempeñó un papel clave en la antigua Ruta de la Seda, la red comercial que durante milenios conectó Asia, Europa y África. Uno de los vestigios más destacados es la ciudadela de Taxila. No solo era un bullicioso centro de intercambios, sino también un punto de encuentro para eruditos, monjes y mercaderes de todas partes. Allí, el arte grecorromano se fusionaba con las tradiciones orientales para dar origen al estilo Gandhara, una escuela artística budista de apariencia a la vez clásica y vibrante. En aquellos tiempos, Pakistán no solo transportaba seda, especias, gemas y artesanías, sino también ideas y creencias, del budismo al islam, del hinduismo al cristianismo, que dejaron huella en estelas como las estupas de Dharmarajika, antiguos monasterios y calzadas de piedra hoy desvaídas por el tiempo. Parte de aquella histórica Ruta de la Seda ha renacido con la moderna autopista Karakoram. Con más de 1.290 kilómetros de longitud y elevaciones de hasta 4.600 metros, este camino enlaza Pakistán con China a través del puerto de Kunjerab. Apodada la octava maravilla del mundo, no solo une dos naciones, sino también el pasado con el presente, al mantener a Pakistán como punto estratégico de conexión entre civilizaciones. ¿Te sorprende la rica historia de la Ruta de la Seda? Si algún día quieres visitar Taxila, comenta 14 abajo. Kalash,
una tierra aislada del mundo exterior. Escondidos en los escarpados picos del Hindú Kush, junto a la frontera con Afganistán, se encuentran 3 valles aislados: Rumbur, Bumburet y Birir. En medio de esa región montañosa habita una comunidad única, los Kalash, con menos de 4,000 personas que hablan un idioma propio, practican un politeísmo ancestral y veneran deidades vinculadas a la naturaleza y a sus antepasados. Sus rituales tradicionales se transmiten de generación en generación, como si el tiempo no los hubiera tocado. Las mujeres Kalash llaman la atención de los visitantes con sus faldas negras bordadas a mano, coloridos motivos geométricos, collares de cuentas y llamativos tocados, como flores vivas en medio de la grisura de la montaña. Cada mayo celebran el festival Chilam Joshi para pedir buenas cosechas y, a veces, encontrar pareja. En diciembre, el festival Chaumos anima las noches frías con tambores, cantos y vino tradicional junto al fuego. Sin embargo, su posición geográfica tan remota, caminos de montaña abruptos y senderos estrechos, ha mantenido a los valles Kalash casi desconectados del mundo moderno durante siglos. Quizá por eso su identidad cultural se conserva intacta. Shidi Mela, festival de origen africano con sacerdotes cocodrilo. En los suburbios de Karachi, la ciudad más poblada y moderna de Pakistán, se celebra un festival singular, casi único en el mundo, Shidi Mela, de la comunidad Shidi, descendientes de africanos que llegaron desde Zanzíbar y Etiopía hace siglos. El evento tiene lugar en el santuario de Pir Mango, venerado como lugar sagrado. Pero lo que hace realmente excepcional a Shidi Mela es un rito que cuesta creer: ofrecer coronas de flores a los cocodrilos. En el estanque del recinto viven decenas de cocodrilos de manera natural. El mayor, llamado Mor Sahib, es considerado la encarnación de un santo protector. En el acto central, un hombre, considerado sacerdote, presenta carne cruda y deposita con cuidado una corona en la cabeza del cocodrilo. Si el animal la acepta, es señal de buen augurio y de que la plegaria se cumplirá. Alrededor, suenan tambores festivos, se realizan danzas tradicionales y ceremonias de posesión con raíces africanas que se mezclan con la fe islámica local. Shidi Mela no es solo una fiesta, es un cruce cultural entre África y el sur de Asia, entre creencias ancestrales y fe autóctona. Pakistán, dueño de los glaciares más extensos fuera de los polos. Pocos saben que, tras la Antártida y el Ártico, Pakistán es el país con mayor cantidad de glaciares en el mundo. Con más de 7,000 glaciares que se extienden desde el Himalaya y el Karakoram hasta el Hindu Kush, el norte montañoso de Pakistán alberga la mayor densidad de hielo fuera de las regiones polares. Estas masas de hielo no solo ofrecen paisajes sobrecogedores, sino que son la fuente vital de agua para decenas de millones de pakistaníes. Entre estos miles de glaciares, Pakistán presume de 3 de los 5 glaciares más largos fuera de los polos. El glaciar Biafo, a 67 kilómetros, que serpentea por el Karakoram. El glaciar Baltoro, 63 kilómetros, que desciende hasta la base del legendario K2, y el glaciar Batura, 57 kilómetros, junto a Hunza, imponente y sereno a la vez. Destaca además la conexión entre Biafo y Hispar, formando un corredor helado continuo de casi 100 kilómetros, conocido como la pista de hielo más larga del mundo fuera de los polos. Para experimentar la grandeza y diversidad de los hielos pakistaníes, nada como visitar los glaciares Hopper y Pasu. Hopper, de un tono oscuro como el carbón, fluye por el valle de Nagar entre rocas escarpadas, evocando un paisaje primitivo y casi místico. Pasu, brillante como la leche, se oculta bajo nieblas altas, pintoresco pero gélido y enigmático. Estos dos glaciares simbolizan los extremos de la naturaleza, uno feroz, otro puro. Pero estos gigantes de hielo no permanecen estáticos. Se están derritiendo aceleradamente debido al cambio climático. Desde el año 2000, el ritmo de deshielo se ha disparado, creando miles de lagos glaciares colgantes que pueden reventar en cualquier momento y desatar aluviones devastadores.
El sistema de glaciares de Pakistán alimenta principalmente al río Indo, la arteria vital del país. Cuando se derriten, el caudal del Indo aumenta al principio, pero después de 2050, con gran parte del hielo agotado, su flujo caerá drásticamente. Esto pone en jaque la agricultura, la generación de energía y la seguridad hídrica de millones de personas. La pregunta es, ¿podremos salvar estos glaciares antes de que sus ríos de hielo desaparezcan para siempre? Gastronomía única. Si hay un lugar en el mundo donde puedes saborear la historia y tocar la cultura con cada bocado, ese es Pakistán. Su cocina no es solo comida, es la forma en que la gente narra la historia de su tierra, a través de cada grano de arroz, cada gota de aceite y cada brocheta ligeramente carbonizada. Comencemos el viaje con el biryani, el alma de la gastronomía pakistaní. Este arroz especiado se prepara con basmati de grano largo, pollo o ternera, cúrcuma, canela, cardamomo y yogur. Cada región tiene su propia versión, pero todos comparten ese aroma embriagador y un sabor tan intenso que basta la primera cucharada para no olvidarlo. Al amanecer en Lahore, verás enormes calderos de nihari humeando en la acera. Es un guiso de ternera cocido toda la noche, hasta que la carne se deshace en una salsa espesa color marrón, coronado con jengibre, cebolla frita y cilantro. Acompáñalo con naan recién hecho y tendrás no solo un desayuno, sino la energía y la fe con que los pakistaníes comienzan el día. Si te gustan las carnes a la parrilla, no puedes dejar pasar el chapli kebab. A diferencia de los kebabs en brocheta, el chapli es una tortilla de carne picada de ternera, mezclada con cebolla, tomate y pimienta, que se fríe hasta quedar crujiente por fuera y jugosa por dentro. Viene de Peshawar, célebre por sus técnicas de marinado y maestría en el manejo de la carne. Al suroeste, en Baluchistán, encontrarás el sakji, un símbolo regional, un pollo o cordero entero sazonado con sal, rellenado con arroz especiado y asado lentamente sobre brasas. Sin salsas complicadas, el sakji conserva el dulzor natural de la carne y un sutil toque ahumado. Un bocado de sakji junto a un crujiente pan kak te hará sentir como en un festín en medio del desierto. En las calles de Pakistán también se escucha su sinfonía culinaria. Prueba el bun kebab, un pan suave relleno de carne frita, huevo frito, verduras y salsa picante. Esta versión local de la hamburguesa no es ostentosa, pero es la comida rápida que satisface el apetito de millones de trabajadores durante su jornada. La gastronomía pakistaní también tiene su lado dulce. El halwa puri combina buñuelos crujientes, un guiso de legumbres picante y un dulce de sémola aromático. En las celebraciones de Eid, el kheer, un pudín de arroz con leche, almendras y pistachos, simboliza la abundancia y los buenos deseos. Cada plato lleva consigo un pedazo de memoria, una forma de vida y la hospitalidad del pueblo pakistaní. Desde elaborados guisos hasta sencillas delicias callejeras, todos te cuentan una historia. De historia, creencias y lazos familiares. Y te preguntarás, ¿puede algún otro país condensar una cultura tan rica en una sola comida? Festival Chaumos. ¿Te imaginas un lugar en el mundo donde recibe el Año Nuevo disfrazándose de género opuesto, encendiendo hogueras sagradas y buscando huellas de zorro en la nieve? No es un juego, sino un rito vital para purificar el alma. Ese sitio es Chitral, Pakistán, y la celebración se llama Chaumos. Cuando llega diciembre, la nieve cubre los antiguos tejados. Los Kalash, una minoría que aún conserva su propia fe, se adentran en Chaumos en silencio. Durante la primera semana se aíslan del mundo exterior. Solo hay incienso, brasas cálidas y susurros de plegarias. Se limpian el cuerpo, purifican la mente y aguardan el amanecer que marca el inicio del año nuevo. En la segunda semana todo cambia. El ambiente estalla, retumban tambores. Los hombres visten faldas y las mujeres se cubren el rostro. Bailan y cantan alrededor del fuego durante toda la noche. Las letras, en ocasiones groseras, no buscan divertir, sino liberar y lavar lo impuro del corazón
antes de dar la bienvenida al año. Es el momento único del año en que hombres y mujeres pueden encontrarse y conversar libremente. Si surge afinidad, pueden bailar juntos un baile especial, señal tácita de elección mutua. Estas sencillas ceremonias encierran un poderoso lazo, y a veces, el amor eterno nace en ese instante. Por último, los niños esperan ansiosos el Día del Zorro. Corren por el campo nevado en busca de huellas del astuto animal. Quien las encuentra trae buena suerte a todo el valle. Nadie osa hablar de ellos si no ve las marcas, pero al cierre del festival, las risas, el crepitar del fuego y la fe intacta demuestran que lo divino sigue junto a ellos. Chaumos no es solo una fiesta, es la forma en que los Kalash preservan su espíritu en un mundo cambiante. Pero tú, ¿crees que el eco de sus tambores seguirá resonando en los vientos montañosos del futuro? La vida de la población, bajos ingresos y pobreza. La vida de la población de Pakistán hoy en día se encuentra en niveles de pobreza e ingresos tan bajos que resulta increíble. Con más de 235 millones de habitantes, la alta densidad demográfica ha provocado que las oportunidades laborales no alcancen el ritmo de crecimiento poblacional, reduciendo el ingreso promedio mensual per cápita a apenas 25.000 rupias, equivalentes a 100 USD. Incluso los trabajadores manuales, vendedores ambulantes o conductores de taxi apenas alcanzan entre 100 y 150 USD al mes, lo que hace extremadamente difícil cubrir los gastos básicos de subsistencia o permitirse comodidades modernas como un ordenador. La causa principal es la inestabilidad política prolongada, la corrupción extendida y las mafias que controlan la mayoría de los sectores empresariales, dificultando que quienes tienen ambición emprendan proyectos. Esto mantiene una economía frágil, con escasa industrialización e infraestructura obsoleta. Además, pese a ser un país agrícola, la aplicación de tecnologías modernas en el cultivo es casi nula, y los agricultores carecen de formación en técnicas actuales, lo que conduce a una baja productividad y a no aprovechar el potencial agrícola existente. A ello se suma una profunda desigualdad social, entre hombres y mujeres, pobres y ricos, que impide a las clases más necesitadas salir de la pobreza por falta de oportunidades. Quedan prácticamente atrapadas en un ciclo de escasez. El reto de la seguridad sigue siendo una carga pesada. Desde el año 2000, Pakistán ha enfrentado guerras y terrorismo, lo que ralentiza la paz y hace que la inversión extranjera la evite, mientras los empresarios locales dudan en ampliar sus operaciones. Por último, una tasa de alfabetización ya baja se agrava por la falta de oportunidades para aprender habilidades modernas, generando un desempleo elevado y una situación de inadecuación laboral. Los trabajadores no encuentran puestos acordes a su nivel de formación y competencia, mientras la inflación en ascenso erosiona el valor de sus escasos ingresos. Este es el panorama real de un Pakistán que lucha contra la pobreza, la inestabilidad y múltiples barreras difíciles de superar. Así hemos explorado los hechos sobre Pakistán. ¿Cuál te ha impresionado más? ¿Conoces algún dato especial sobre Pakistán que quieras compartir? Déjanos tu comentario abajo. Nos encantará escuchar tus opiniones e historias. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campana para no perderte nuestras próximas aventuras por otros países fascinantes del mundo. ¡Hasta pronto!